tal, hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente este día de hoy, noviembre 20 del 2021. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, hermanitos, vamos a compartir la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. ¿Alguna vez te has preguntado si hay vida después de la muerte? ¿O alguna vez has escuchado sobre la reencarnación? Pues en este día de hoy vamos a descubrir a través de esta lectura de San Lucas qué nos dice Dios sobre estas cuestiones o preguntas que quizás nos hemos hecho en más de una ocasión. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente, murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Puesto que los 7 la tuvieron. Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron, Maestro, has hablado bien, pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, como podemos ver, el día de hoy la lectura nos habla de varios acontecimientos, podríamos decir, pero en especial de 2 acontecimientos muy importantes. 1. Nos menciona la palabra que ahí, en ese momento donde estaba Jesús, había 2 grupos. Estaban los saduceos y nos dice que también estaban algunos maestros de la ley. Los saduceos eran los descendientes, eran sacerdotes. Los maestros de la ley, pues eran personas que conocían muy bien de la palabra de Dios, tenían conocimiento de las escrituras, al igual que los saduceos, puesto que eran sacerdotes, tenían conocimiento. Mas sin embargo, fíjense, algo muy importante, cómo estos 2 grupos de personas le llaman a Jesús maestro. ¿Por qué les menciono esto de que ellos le llamaban maestro? Porque si nos ponemos a meditar, ¿por qué le llamaban maestro? Si un maestro es una persona a la cual tú sigues y de la cual tú quieres aprender, o un maestro es una persona que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, que ha tenido un estudio y que está preparada para enseñarte, ¿verdad? Que puede
digamos en las escuelas, nuestros hijos que atienden a la escuela, a sus clases, y tienen un maestro que les enseña sobre matemáticas, sobre español, sobre leer, sobre hacer diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué estos personajes o estos dos grupos le llaman maestro? Para empezar, si realmente ellos no lo reconocían o no querían más bien seguir la enseñanza que Jesús daba. Si nos ponemos a meditar, ellos cuidaban mucho de las apariencias, a como nos dice mucho desde el Evangelio. En varios evangelios más atrás que ya han pasado, se nos habla de que ellos cuidaban mucho las apariencias y realmente no buscaban a Jesús porque quisieran aprender de Él, sino porque ellos simplemente estaban buscando la manera de hacerlo a un lado. Entonces, como vemos, ellos se acercan a Él para hacerle una pregunta. No porque querían realmente saber, porque la misma palabra de Dios nos dice, ellos no creían, nos dice, esta gente niega que haya resurrección. Mas, sin embargo, Jesús no se deja intimidar y no cae, digamos, en pleitos o discusiones vanas, sino que Jesús, fíjense, la inteligencia de nuestro Señor, ¿verdad? De tener siempre la respuesta correcta y sobre todo la manera de evangelizar. Cualquier momento que se le propiciaba o se daba, Él siempre lo utilizaba para hablar de Dios, para hablar de las cosas de Dios. Y en esta ocasión hablan sobre la resurrección. Al principio decíamos que si creemos en la resurrección o que si hemos escuchado o nosotros tenemos algún conocimiento o hemos sabido sobre que hay vida después de la muerte o incluso en la reencarnación, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Pues porque muchas personas creen todas estas cosas. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos habla claramente de que hay una resurrección y de que va a haber una resurrección. Porque la vida no termina cuando morimos. Él nos lo dice claramente el día de hoy. De que dice Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan. En este mundo nosotros hacemos muchas actividades, tenemos matrimonios, tenemos hijos, tenemos una pareja, tenemos trabajos, tenemos muchas cosas. Pero después de morir, porque mucha gente a veces imagina que hay una vida después de la muerte, pero que allá vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos aquí y te vas a volver a reencontrar con tu familia y allá también van a estar como familia. No digo que no se va a hacer esa unidad, ese amor, esa familia, simplemente que va a ser diferente. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no toman marido ni esposa, además ya no pueden morir, sino que son como ángeles, son también hijos de Dios. Ahí realmente es cuando ya nos vamos a poder llamar verdaderamente hijos de Dios, porque después de que morimos, y como dice nuestro Señor Jesucristo, que para poder entrar a este mundo, solamente van a pasar aquellos que sean juzgados dignos de entrar en el reino de Dios. O sea que no todos vamos, ¿verdad? Y digo vamos, porque sinceramente nadie sabemos y no conocemos, simplemente hasta que, o más bien dicho, hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor, si realmente vamos a alcanzar nosotros la salvación, es decir, la vida eterna. También se nos menciona sobre la resurrección, ¿verdad? Sobre que dice nuestro Señor, dice, en cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dice, porque él reconocía o sabía de Dios, sabía que la vida no terminaba aquí. En el libro de los Macabeos, por cierto, lecturas pasadas, nos menciona mucho sobre esto. Sobre todo nos mencionaba
hace algunos días sobre la historia de Eleazar. Nos mencionaba de este hombre alrededor de 90 años que decidió entregar su vida antes que serle infiel a Dios, pero que también él lo dice porque él cree que antes que fallarle, antes que quedar bien con los hombres, él prefería agradar a Dios porque él sabía y esperaba otra vida. Él creía que Dios era un Dios de vivos, o sea que él creía que al morir su vida no iba a terminar ahí, sino que él iba a descender, iba a ascender hacia nuestro Señor. Nos lo sigue diciendo más adelante: Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Nosotros ahorita vivimos también por Él, pero si queremos todavía permanecer e ir con Él, necesitamos de empezar a trabajar. Necesitamos de poder vivir ya desde aquí de la tierra como verdaderos hijos de Dios, conforme a la ley, conforme a los mandamientos de Dios. Porque la palabra nos lo dice, que los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo. O sea, que no todos vamos a tener esa salvación, no todos vamos a poder resucitar. La palabra misma nos lo está diciendo. Porque a veces cuando una persona fallece decimos, ya se fue con Dios. Nosotros no sabemos, porque nosotros no juzgamos a las personas. Dios es el único con la autoridad, es el único juez y justo, ¿da? A diferencia de nosotros humanos, que Él verdaderamente nos juzga conforme a como nosotros vivimos ya desde aquí. Entonces, si nosotros creemos en esa resurrección, hay que esforzarnos por vivir conforme a la voluntad de Dios, por vivir en comunión con Dios. Y para eso, pues necesitamos de nuestra iglesia, necesitamos acercarnos a los sacramentos, necesitamos de tratar de vivir en los mandamientos, aprendiendo a hacer el bien, como dice también la palabra de Dios. Aprendan, dice. Dios nos conoce tan bien que Él reconoce que no sabemos obrar el bien, pero que podemos aprender. Entonces, siguiendo todas estas maneras, nosotros podemos alcanzar esa resurrección, podemos alcanzar esa vida eterna, de la cual no termina cuando nos morimos, sino que hay algo más allá, como Dios mismo lo promete. Así que, hermanitos, meditemos en este día. Si creemos o si no creemos, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar esa vida eterna? Los saduceos no creían, mas sin embargo ellos solamente estaban ahí por querer hacer a Jesús. Los maestros de la ley creían, pero realmente no hacían lo que Dios quería. Entonces meditemos nosotros, si creemos en la resurrección, si creemos en la vida eterna, en un Dios de vivos y no de muertos, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder alcanzar esa promesa y estar un día en la presencia de Dios, glorificándolo y alabándolo? Pidámosle la luz al Espíritu Santo, la intercesión de Mamita María, para que nos ayude a perseverar y a caminar conforme a la voluntad de Dios y poder así de esta manera alcanzar esa vida eterna. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto.